Estamos de regreso y tal como lo hemos avanzado, hoy nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón, que bueno, contra reloj, así se encuentra el programa de rehabilitación, trabajos, construcción de calles y mega obras de este gobierno. Ministro, gracias por la visita. Bienvenido a nuestro informativo. Bueno, y hacer repaso sobre el trabajo que está realizando el MOP, a sabiendas también ICAR, que uno de los ministerios más demandados y el ministro más aclamado en todas las protestas es el ministro de Obras Públicas. Pero eso era justo y necesario hacer repaso con usted de cómo se encuentra el cronograma de trabajo y sobre todo la inversión que hasta este momento han podido realizar. Bienvenido, ministro. Buen día. Muchas gracias. Buenos días, ICAR. Buenos días, Castale. Buenos días por muchas gracias por este espacio, que nos brindan pues para comunicar un poco lo que estamos haciendo. Y definitivamente, bueno, hemos venido cumpliendo con el programa de trabajo que siempre mencionamos. Tenemos ahora mismo 28 horas de proyectos llave en mano que se están ejecutando en todo el país. Se están viendo aquí en la ciudad de Panamá cómo marchan adelante las rehabilitaciones de las principales vías, la avenida Balboa, la José Agustín Arango, la vía Domingo Díaz, también se está rehabilitando en el este de nuestra ciudad. El puente de San Miguelito, aquí también estamos haciendo trabajos. Y en general en todo el país pues estamos trabajando bastantes obras que ahora podemos entrar en detalle. Pero yo quisiera aprovechar este espacio también para resaltar algo muy importante que se dio la semana pasada, que fue la apertura de sobres de nuestra primera asociación público-privada, que es la Carretera Panamericana del Este. Y quisiera también pues explicar un poco en qué consisten las asociaciones público-privadas, porque realmente es un método nuevo de contratar en nuestro estado y además que va a asegurar pues que estas vías, que es una preocupación muy importante de todos los ciudadanos, que estas vías estén en una óptima condición a largo plazo. Y bien, el jueves pasado se dio la apertura final de sobres del proyecto de rehabilitación y mantenimiento por estándares de la vía Panamericana del Este. Esta es la primera asociación público-privada que se da en nuestro país, después de que aprobamos la ley 93 del 19 de septiembre de 2019, iniciando nuestra administración. A solo 89 días de haber iniciado nuestra administración se aprobó esta ley. Esta ley fue reglamentada en diciembre del 2020 y hemos venido estructurando un programa de proyectos. Es importante resaltar que es un programa de proyectos, no es un proyecto en particular, un programa de proyectos que va a significar la rehabilitación y mantenimiento de unos 2.000 kilómetros de vías en todo nuestro país. En este primer proyecto participaron en la precalificación 14 empresas de 15 diferentes países, lo que quiere decir que hay mucho apetito allá afuera por invertir en Panamá, por las condiciones macroeconómicas que tiene nuestro país, porque somos un país que es grado de inversión, porque somos un país que está dolarizado, porque somos un país que tiene una inflación muy baja. Somos un imán de atracción de países que son también grado de inversión. Y de estas 14 empresas, el jueves pasado dieron sus propuestas económicas, 4 de ellas. Una empresa de Chile, que es Intervial Chile, una empresa mexicana, que es Prodemex, una empresa austríaca, que es Strabag. Esta empresa es la empresa más importante del centro de Europa en concesiones, y una empresa china que es China Harbour Engineering and Construction. De estas 4 empresas, la que es la virtual ganadora, y esto digo virtual porque ahora todavía viene un proceso en que se abre a reclamos y demás, fue la empresa que dio el mejor precio, porque esa es la única forma de calificar estas asociaciones público-privadas, es la empresa Intervial Chile. Ahora, quiero explicar en qué consisten estos contratos, porque a veces la gente piensa que las APPs, y esta es la calle que tú mencionaste, que va desde Pacora, Cañita, Agua Fría y Yavisa, son 246 kilómetros. La gente a veces escucha asociación público-privada y piensa que esto quiere decir inmediatamente que hay una carretera de peaje. No es así. Estas carreteras de ese programa de rehabilitación de carreteras de Panamá, que son 7 de los 10 contratos, esas carreteras son libres de peaje. Lo que sucede en estos proyectos, en estos contratos, es que el Estado panameño, bajo el precepto de que estas empresas van a cumplir con los estándares de desempeño que están pactados en el contrato, paga unas anualidades por disponibilidad de la carretera. Las empresas tienen 1 año de preconstrucción, 2 años de rehabilitación, van a elevar la carretera a los estándares internacionales pactados, y después vienen 15 años de operación y mantenimiento, dentro de los cuales el Estado les paga una anualidad. Quiero hacer un alto ahí, ministro, y le agradezco tomarse el tiempo para poder entender esta nueva figura que involucra la inversión de millones de dólares. Estamos hablando de una inversión de $1.000 millones
¿En cuánto tiempo, ministro, y cómo se han hecho los cálculos para responder un poco al cuestionamiento que se ha hecho de que si ustedes no tomaron en cuenta de que ustedes están con este proyecto prácticamente comprometiendo dineros que requieren las próximas administraciones? Bien, y eso es muy importante en los proyectos de asociaciones público-privadas. Es el proceso de cómo se llega al proyecto. Estos no son proyectos que se generan en una mesa de trabajo en 5 minutos. Son proyectos que tienen estudios de prefactibilidad, de factibilidad. Y son proyectos que nosotros hemos estado estructurando con diferentes organismos multilaterales. En el caso de la carretera Panamericana del Este, nuestro asesor principal ha sido la Corporación Financiera Internacional, que es un brazo ejecutivo del Banco Mundial. Pero también estamos trabajando en la carretera Panamericana del Oeste, que quiero hacer un paréntesis. La precalificación de esta obra, que es la carretera que va desde el Espino de la Chorrera hasta Santiago de Veraguas, es el 4 de septiembre con el Banco Interamericano de Desarrollo. También estamos trabajando con CAF, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Ahí estamos diseñando y estructurando una variante en Penonomé, que eso te puede interesar mucho. Esa es una variante por debajo de la carretera Panamericana de peaje. Y estamos trabajando también con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Corredor Norte de David. ¿Por qué, para responder tu pregunta, por qué estos proyectos trascienden gobiernos? Precisamente porque nos estamos asegurando de que con estos estudios de factibilidad, que son estudios legales, estudios de factibilidad financiera, o sea, de bancabilidad, estudios de costo-beneficio, que es factibilidad económica, y unos estudios que son sumamente importantes para todas las multilaterales, que son los estudios socioambientales. Nosotros nos aseguramos de que hay una mesa nivelada y que estos estudios de factibilidad, que en el caso de la carretera Panamericana del Este, es un documento de 963 páginas. ¿Qué garantiza que no dejen los trabajos abandonados como ocurre? Sí, porque estamos hablando de cuántas administraciones después. Ustedes están yendo ya prácticamente como gobierno. Lo que garantiza eso es que la empresa tiene que hacer toda la inversión por delante para después de que hace la inversión, el Estado comprueba que esos estándares se están cumpliendo y el Estado empieza a pagar. Y empieza a pagar de acuerdo al cumplimiento de esos estándares todos los años. Si en el año 2 se verifica que los estándares no se están cumpliendo, y esto lo verifica un tercero, y también es supervisado por los entes que financian, el Estado comienza a hacer recortes en ese presupuesto y en ese pago por disponibilidad. O sea que los intereses están alineados para tener unas vías en condiciones óptimas. Hay algo importante, y se lo he preguntado anteriormente. Con las experiencias del pasado, a nosotros nos llegó la figura de la llave en mano, que fue el atraco a mano armada en este país. Y ahí van políticos y empresarios acusados de corrupción y de lavar dinero. O sea, ¿qué garantiza de que nosotros no tengamos un nuevo atraco? Porque a nosotros nos venden estos modelos muy eficientes, pero así mismo nos vendieron los llave en mano. Y miren lo que terminó llave en mano, con carreteras y proyectos con precios abultados y con la mitad de la plata en el bolsillo de los que tienen que ir a juicio mañana. O sea, ¿qué garantiza este gobierno, ministro, de que esa historia no se va a repetir? Y ustedes qué bien se siente saber que están tomando en cuenta al Darién. Pero qué bueno que no se diga más adelante, no, pues robaron pero hicieron que la carretera. ¿Qué garantiza que eso no ocurra, ministro? Te voy a decir cuál es la mayor diferencia, porque realmente no es el tema de si eran los llave en mano o no, sino cómo estaba establecida la contratación pública en ese momento. Hay muchos de esos llave en manos en los que se contrataba, por ejemplo, con una metodología que era sobres independientes y había un precio de referencia que tenía un mínimo riesgoso. Y ese precio de referencia nadie lo conocía, solamente a lo mejor alguna empresa. Y se descartaron propuestas de empresas muy serias porque dieron un precio muy bajo y se estableció que ese precio era riesgoso. Esa es la principal diferencia, porque en nuestras APPs, por ejemplo, el jueves pasado hubo 4 propuestas y la propuesta que es la virtual ganadora fue la que entregó el precio más económico. ¿Por qué? Porque nosotros primero nos aseguramos en el proceso de precalificación que todas estas empresas cumplieran con los requisitos técnicos, legales y financieros. ¿Y se eliminaron las adendas, ministro? La figura de las adendas. No, las adendas no se han eliminado, pero en estos proyectos el tema de las adendas es digamos, difícil de que se dé porque estamos estableciendo desde un principio cuáles son todas las inversiones que tienen que hacer sobre la carretera y como te dije, el Estado comienza a pagar después. Yo te puedo decir, por ejemplo,
que un proyecto que nosotros estamos ejecutando bajo la modalidad llave en mano, que no son APPs, son los puentes sobre el río Tuiri y sobre el río Chucunaque y su conexión por método terrestre, que son 6 kilómetros. Esto es un proyecto de 42 millones de dólares, tiene un 15% de avance, se lo ganó la empresa que dio el precio más económico. Entonces, cuando tú arreglas la ley de contrataciones públicas y tú quitas ese tema de la riesgosidad y de esas evaluaciones separadas que lo que eran una falta de transparencia, tú transparentas todo el proceso, tú te aseguras que haya una mesa nivelada, tú incluyes en el proceso a organismos multilaterales que además de ser tus jefes estructuradores son veedores del proceso, y hay transparencia en el proceso, pues te aseguras que los precios sean los más competitivos para el Estado. A ver, está bien estos proyectos, megaproyectos, pero hay prioridades también en capital y en el resto del país. Mantenimiento sobre todo. Y nos vamos y dejamos comprometidos recursos como estos y como el que está hablando usted para Santiago de Veraguas. Pero, a ver, cada gobierno ha hecho carreteras en Darién, ministro. Y terminan, usted sabe cómo terminan, destruidas. ¿Qué posibilidad o qué garantía hay de que en esta vuelta, que usted sabe se está comprometiendo otros gobiernos, otras administraciones y dinero, no termine igual? Bueno, la principal garantía es que los intereses están alineados, porque si la empresa no se asegura de que esos estándares se cumplan, no cobra y van a perder dinero. Entonces, digamos, y son metodologías internacionales que estamos haciendo. Pero además de esto, nosotros estamos haciendo muchos contratos también medianos de rehabilitación de vías en todo el país, en todas las provincias y en las comarcas también. Por ejemplo, yo vi hace un rato cuando venía para acá, estaba escuchando un tema de Panamá Este. Vamos allá, ministro, ¿nos permite? En Panamá Este. Vamos a hacer algo, justamente que está Nicanor allá esperando, porque nos hemos ido a hacer justamente ese recorrido a Nuevo Tocumen, donde la comunidad, ministro, precisamente está denunciando el terrible estado de la carretera. Así que vamos de inmediato con Nicanor Alvarado, aprovechando que tenemos acá al ministro. Nicanor, cuéntanos. Castali, así es. Mientras hablamos de grandes proyectos como la Panamericana Este, la Panamericana Oeste o puentes sobre ríos en la provincia de Darién, hemos hecho un recorrido por parte de la ciudad capital para constatar los avances en los trabajos de reparación de vías, y es cierto que podemos ver, por ejemplo, en 24 de diciembre, una zona donde había unos huecos impresionantes han sido reparados. Sin embargo, la comunidad está pidiendo que paralelo a esos grandes proyectos se resuelvan problemas de calles que parecen internas y no lo son tanto. Es el caso de Nuevo Tocumen, como podrán ver en las imágenes. El estado de situación de estas vías, bastante terrible, nos relataban los propios vecinos, cerca de 20 años en los que no se ha hecho ningún trabajo en estas carreteras, y sienten entonces pues que es una realidad que los mantiene, sin olvidados, marginados pues de ese desarrollo vial del que tanto se habla en Panamá. Pero quiero que escuchen el relato de viva voz de quienes deben transitar por estas calles, una comunidad que tiene tal vez 30, 40 o 50 vías todos los días. Varios años están así, está dañada. ¿Y no hay esquina de este barrio que no tenga una calle así? No, las mejores son las principales solamente. Pero ahí también hay huecos, por lo que puedo ver. También hay huecos, exactamente, pero todas las demás están peor. ¿Cómo es manejar por Nuevo Tocumen? Bueno, lo bueno es que vas a 5 kilómetros por hora, no puedes acelerar, porque todo lo demás se te daña. Yo no entiendo por qué estas calles no las han reparado, y siempre nos hemos quejado y qué va, nada. Así que... ¿Se olvidaron de este barrio entonces? Bueno, me ha gustado que han venido por acá para que vean este estado de calle como están. Han escuchado el relato de uno de los vecinos de esta comunidad sobre el estado de las vías. Más temprano conversábamos con la señora Minerva, que nos relataba, bueno, que algunos taxistas han optado por, ya en el lenguaje de la comunidad, decirle a esta calle, la calle de la Luna, simplemente por la cantidad de huecos que tienen. Pero quiero que retomemos esa entrevista que dábamos hace algunos minutos sobre lo que nos decía esta vecina. Nosotros nos organizamos cuando vamos a las casas que están tumbando casas cerca para que nos den el caliche para poder echarlo en la calle. Pero, hay un pero, aquí no hay un representante que venga a ver eso. Y nosotros no tenemos carro. Los taxis nos dejan a mitad de camino porque no quieren entrar, porque dice que esas calles no van a pasar por ahí porque eso se le daña yo no sé qué de sus carros. Es cierto, porque ellos caen boom, boom. Porque que va nadie hace nada por la comunidad. Ahora, ¿ustedes han tenido reuniones con las autoridades? ¿Qué le han dicho sobre este problema? Bueno, nadie ha dicho nada, nadie viene, nadie dice nada. Nadie arreglan nada más la vía principal nada más.
Aseguran que han ido ante la Junta Comunal y la respuesta es no es su responsabilidad y que le echan la pelota al Ministerio de Obras Públicas. Han aprovechado esta ventana para preguntarle a esta entidad qué hacer para resolver el problema de gran parte de estas calles, de una de las comunidades más grandes en el corregimiento de 24 de diciembre. La pregunta la dejan sobre la mesa. Es el informe. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. La calle de la Luna. La calle de la Luna. Dios Ministro, mío. la mayoría de las protestas de la gente que sale a cerrar calle con justa razón a veces es porque sus calles están destruidas y pareciera que desde que se construye la barriada, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, ¿por qué llegamos a condiciones como esas que estamos planteando ahí en la 24 de diciembre? Y te voy a decir algo, obviamente digo, uno cuando ve esto, uno se queda un poquito como en shock, ¿no? Porque realmente son unas condiciones de unas vías muy malas y son plenamente... Allá voy. Son plenamente justificadas las solicitudes de estas personas porque ellos son terceros afectados. Pero hay una razón por la cual las vías principales están en un buen estado y las vías internas de estas barriadas, de muchas de estas barriadas, están en situaciones como esas. Y es que el Ministerio de Obras Públicas y el Estado panameño no puede invertir en tierras que no sean servidumbres públicas. Y en la mayoría de los casos, en estas urbanizaciones, los promotores en su momento no traspasaron las servidumbres al Estado y después eso imposibilita al Ministerio de Obras Públicas a invertir dineros en estas vías. Ahora bien, la Asamblea Nacional pasó una ley que permite que estas vías de barriadas que tienen 10, 15, 20, 30 años de que no han sido traspasadas, les genera un proceso de traspaso más, digamos, más dinámico al Estado, en el cual se involucra, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esto tiene que nacer de las asociaciones de vecinos para hacer el traspaso a la nación. O sea, ¿puede esta gente allá en la 24 de diciembre pedir que se haga el traspaso? Esto no es, usted quede por allá. Sí, no, esta barriada tiene años. Pero ¿qué pasa? La promotora entrega la última casa, disuelve la razón social y comercial, crea otra y sigue construyendo casas y se olvida de esto, de traspasar al Ministerio de Obras Públicas ese trazado del calle. Lo pasó con Don Bosco también, ¿de acuerdo? Así es, y ese es el principal problema. Y una vez eso se resuelve, por ejemplo en Don Bosco, nosotros ya estamos trabajando en Don Bosco, estamos trabajando en la rehabilitación de la Avenida Segunda y la Avenida Tercera. ¿Cuántos años tuvo que pasar, amigo? Correcto, pero es un tema legal que nosotros como funcionarios públicos no podemos invertir en tierras que no son del Estado. Ahora, te puedo decir algo. En Panamá Este nosotros hemos rehabilitado más de 300 calles en todos los corregimientos, en esta administración. Ustedes van a Las Mañanitas, por ejemplo, que el otro día había en un programa que ustedes tienen que estaban diciendo que habían 5 calles que tenían huecos, pero en Las Mañanitas hemos rehabilitado más de 40 calles. O sea que sí se hace, siempre y cuando haya la posibilidad legal de que se realice. Y definitivamente, que eso es otra cosa que también es muy importante, nosotros en un gobierno no vamos a poder resolver todos los problemas que se han generado acumulativamente durante más de 30 años. Pero hay prioridades. Es que voy al orden de prelación. Así es. O sea, estamos con bombos y platillos, lo de San Miguelito, el puente elevado vehicular. Claro. Eso ya lo están trabajando. Ya eso se está trabajando. Estamos realizando primero los trabajos por debajo del puente y ahora lo que vamos a seguir haciendo es la rehabilitación de todas las losas. Vamos a tener un método de trabajo de losas prefabricadas para poder hacerlo durante los turnos nocturnos y afectar lo menos posible el tráfico vehicular. Ministro, Pesa de la Chorrera, el viaducto. Bonito proyecto ese. Sí, ¿para cuándo prevé? ¿Ustedes esperan entregarlo, este gobierno? Sí, mira que ese proyecto ahorita mismo tiene cerca de un 48% de avance, ya se ve el puente, ya se ven los 6 carriles en algunos tramos, estamos utilizando una metodología de construcción por arriba, que es un carro con alas, se denomina así la estructura que está arriba para poder afectar lo menos posible el tráfico debajo del puente. Nosotros en abril del próximo año deberíamos abrir este puente. Ese es uno de los proyectos más importantes en ese sector por la generación de empleos que está creando y además porque una vez culminado va a resolver un nudo crítico de tráfico que se genera ahí. Pero ¿cómo se concibió originalmente el proyecto? ¿Así va a ser el objetivo todavía? Bueno, recuerda que este proyecto, el Corredor de las Playas, se redujo en aproximadamente un 60% o más porque había un cálculo errado del costo de las servidumbres de más de $200 millones. Entonces este proyecto se redujo. En abril del próximo año, ese viaducto, que es un viaducto de casi 2 kilómetros, más el ensanche a 6 carriles hasta el Espino de la Chorrera y los 2 retornos a desnivel en el Espino de la Chorrera van a estar operativos. Adicional a eso, también ustedes ven que el proyecto de 8 carriles está avanzando bien.
un proyecto que ya tiene cerca de un 75% de avance. Este proyecto lo deberíamos abrir, la parte principal de este proyecto, a finales de este año. Y con eso va a mejorar muchísimo el tráfico hacia afuera de la ciudad, sí, definitivamente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Ixcar, lamentablemente se nos han quedado varios temas, ministro, la Interamericana, cuarto puente sobre el Canal de Panamá, otras mega obras, pero ojalá que podamos tener la oportunidad pronto de tenerlo nuevamente, nuevamente por acá, porque sí, hay mucho trabajo todavía pendiente que pase a revisión. Muchas gracias a ustedes y además quiero mandar un saludo a toda la comunidad española y felicitarlos por el Mundial Femenino. Definitivamente las muchachas tienen más energía que los hombres muchas veces. Siempre, muchas veces no, siempre. Bueno. Gracias, ministro, por acompañarnos. 3:37 minutos. Joanny, ¿cómo está el tiempo a esta hora?